Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a ver las plantillas un ratito. A ver, bien, entonces vamos a compartir. Muy bien, entonces esto que está acá, por ejemplo, es la carpeta de plantillas, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que dice, a ver, vamos a ver hoy día el tema de gestión de riesgos. Entonces, aquí hay, ¿no? Aquí hay una carpeta que dice evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos, ¿no? Donde primero habla de la metodología y invoca a estos tres apéndices. Después de eso tenemos la aplicabilidad de controles, que es la declaración de política. O sea, se manejan esto, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver el punto 5 y el punto 6. Por ejemplo, el punto 5, vamos a revisar la metodología rápidamente. Bien, vamos a revisar rápidamente la metodología. ¿En qué está? ¿De qué trata? Muy bien. Entonces, acá dice, ¿no? Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos, ¿no? Se pone acá el logo, acá se pone el logo, acá se pone el nombre de la empresa, aquí se pone el código, el comité tiene que asignar un código, es un código interno, Claro. la versión, la fecha de la versión de creación del documento, Ujú, quién lo creó, quién lo aprobó, generalmente lo aprueba la alta gerencia, y ujú. qué convencionalidad, ¿no? Esto se ve en los controles, hay varios niveles de convencionalidad. Por el momento, uso Ah, este. A ver, después tiene un historial de modificaciones, ahí está. Quién creó el documento, quién lo revisó, quién lo actualizó y quién lo aprobó. ujú, Muy bien, entonces, y vemos acá la estructura de la metodología. Evaluación de riesgos, el proceso en sí, activos, vulnerabilidades y amenazas, hay que identificarlos. Identificación de los propietarios de los riesgos, consecuencias y probabilidad, criterios para extracción de riesgos, tratamiento de riesgos. Ahí bien, ¿no? ujú. Revisiones periódicos de la evaluación, declaración de aplicabilidad y plan de tratamiento de riesgos y los informes. Entonces, vamos a revisar punto por punto. A ver, vamos a ver aquí. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Acá es, en sí es el objetivo. Por ejemplo, el objetivo del presente documento, dice, ¿no? El objetivo del presente documento es definir la metodología para evaluar y tratar los riesgos de la información de la compañía y definir el nivel aceptable de riesgo. Esto es muy importante. Hay que definir el nivel aceptable de riesgo, ¿no? Eh, Ujú, según la norma, ¿no? La evaluación y tratamiento de ujú. los riesgos se aplican a todo el alcance del sistema de gestión de información. SGSI, acá tenemos el 4.3, es decir, a todos los activos que se utilizan dentro de la organización o que pueden tener un impacto sobre la información. Cuando acá dice activos que se utilizan dentro de la organización, bueno, se está refiriendo a los activos generalmente del proceso en estudio, ¿no? O del área en estudio, que forman parte del alcance, porque pueden tener un impacto sobre la seguridad de información en el ámbito del SGSI. Los usuarios de este documento son todos los empleados de la organización que participan en la evaluación y tratamiento de los riesgos. O sea, todos los que participan en la evaluación y riesgos tienen que leer este documento. Documento de referencia tenemos acá la norma, capítulo 6.12, 6.13, 8.2 y 8.3. Esto ya está establecido así. Acá se eliminó de 2021 porque en sí este documento se puede usar también para la implementación de un SGCN. Pues política de información, lista de requisitos legales, normativos, contractuales y de otra índole, política de seguridad de proveedores, declaración política. O sea, estos documentos que están acá están relacionados con la gestión de riesgos, necesariamente. Bien, este ya es estándar ya, ahí está definido así. Metodología de evaluación de riesgos, ¿no? ¿Cómo empieza el proceso? El proceso empieza con una evaluación de riesgos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué metodología han usado acá? La ISO 31000 o la 27005, ¿no? Porque dice acá, todo empieza con la evaluación de riesgos, el proceso. La evaluación de los riesgos se implementa a través del cuadro de evaluación de riesgos. El proceso de evaluación de riesgos es coordinado por el comité, ¿no? El comité es el que se va a encargar de todo, o sea, de la ejecución, primero del diseño de los documentos, de las plantillas de gestión de riesgos y después de la ejecución, ¿no? Todo el comité. Y la identificación de amenazas también, ahí debe haber un especialista encargado de identificar las amenazas. Ahora hay un control que es la 27001,
tenemos la 21/2022, hay un control que es inteligencia de amenazas, ¿no? Muy bien, entonces hay que identificar las amenazas, ¿no? Hay que identificar las vulnerabilidades, dice, primero, ¿no? Hay que identificar eso. Hay que identificar los propietarios de los activos, los propietarios de los riesgos también, la evaluación de las consecuencias, hay que hacer una evaluación de consecuencias y probabilidad y es realizada por los propietarios de los riesgos. Muy bien. O sea, acá hay que identificar, o sea, para que funcione todo el proceso de gestión de riesgos, hay que tener, digamos, una lista de amenazas, una lista de vulnerabilidades, ¿no? Una lista de activos, una lista de riesgos. Hay que tener también identificados, ¿no? Los dueños de los procesos de los activos, los dueños de los procesos de los riesgos. Hay que tener también listo una matriz de probabilidad, una matriz de consecuencia, un mapa de calor. Y la línea de apetitos de riesgo tiene que estar bien definido. Y también el comité tiene que tener un documento en el cual se compromete a que todo el proceso, a aplicar todo lo que indica el proceso de gestión de riesgo, ¿no? Activos, vulnerabilidades y amenazas. El primer paso dice en la evaluación de riesgos es la identificación de todos los activos dentro del alcance. O sea, acá se asume que estos activos ya están tasados, ¿no? Ya han pasado por un proceso de tasación. Entonces, acá dice, lo primero que hay que identificar, los activos dentro del alcance del CGCI, 4.3, es decir, todos los activos que pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la organización. Los activos pueden ser documentos de papel, dice, o en formato electrónico, aplicaciones y base de datos, personas, equipos de TI, infraestructura, servicios externos o procesos estandarizados. No, acá uno puede poner también, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, puede ser información digitalizada, bitcoins, todo eso. Al identificar los activos también es necesario identificar a sus propietarios, eso es muy importante. La persona o unidad organizativa responsable de cada activo. ¿Por qué esto es importante? Porque cada activo tiene un responsable. Generalmente es el dueño del proceso, ¿no? Donde está el activo, porque, ¿no? Entonces, Ya, claro. y necesitamos identificar también el propietario del riesgo. Entonces, por lo general es el mismo. El propietario del activo es idéntico al propietario del riesgo, o sea, es la misma persona, ¿no? Ya. Entonces, el propietario del proceso, el dueño del proceso que es dentro del alcance, ¿no? El core de negocio, que es dentro del alcance, esa persona generalmente tiene el rol de propietario del activo y también propietario del riesgo. Por lo general, ¿no? Aunque pueden, si la empresa es muy grande, ya hay un propietario de activo y un propietario de riesgo, ¿no? Una vez que se han identificado todos los activos, dice acá, identificamos todos los activos, ¿no? Los activos los tenemos ya clasificados, ¿no? Tenemos activos tangibles, activos intangibles, activos que son seres humanos, son recursos, son hardware, software, o sea, ya están identificados, ya están codificados, están inventariados todos los activos de la organización y también ya conocemos del mismo alcance, ¿no? Ya está el rol del activo, ya está el rol del riesgo también identificado, ya tenemos, o sea, ya tenemos todo, ¿no? Identificado. El siguiente paso dice, es identificar las amenazas y la vulnerabilidad. Una vez que yo tengo todos los activos, entonces el siguiente paso obviamente es identificar amenazas, ¿no? Y vulnerabilidades asociadas al activo, ¿no? Ese es el siguiente paso, ¿no? Tengo que identificar cuáles son esas amenazas que de alguna manera podrían explotar o identificar alguna vulnerabilidad o debilidad. Entonces, la empresa ya tiene o debe de tener ya su fuente o su base de datos de amenazas y su base de datos de vulnerabilidad y la cual se debe de actualizar constantemente. Entonces hace uso de fuentes de internet, hace uso de fuentes de redes sociales, hace uso de fuentes de revistas informáticas serias, ¿no? Indexadas, por ejemplo, hace uso de la fuente de los mismos dueños de lo que proveen, por ejemplo, hardware, software, también ellos tienen también identificados sus amenazas vulnerables, entonces les informan a sus clientes, ¿no? Amenazas y vulnerabilidades puede venir también de consultores externos, especialistas en seguridad, ciberseguridad, puede venir también de algún miembro de una parte interesada externa o interna también. Entonces todo eso se tiene que tener, ¿no? Tiene que haber un responsable la cual alimente constantemente eso, amenazas y vulnerabilidades. ¿Bien? Dice, las amenazas y vulnerabilidades se identifican utilizando los catálogos incluidos en el cuadro de evaluación de riesgos. Cada activo debe estar relacionado a varias amenazas. O sea, un activo puede tener varias amenazas. Varias Cada amenazas. amenaza puede estar vinculada a varias vulnerabilidades. Muy bien. Por ejemplo, una vulnerabilidad es que
está mal configurado un servidor. Otro puede ser que le falta actualizar un software al servidor. Otro puede ser que el cable del servidor está pelado, está suelto, ¿no? ¿No? Esa es una debilidad. Es algo que le falta o es, ¿no? Ujú. Esa es una debilidad. Una debilidad. Y la amenaza es aquella que se aprovecha de esa vulnerabilidad. Puede ser una persona, puede ser un hacker, se aprovecha de eso. Ah, ya, ya. Puede ser una lluvia, por ejemplo, de un cable pelado. Sí. La lluvia se aprovecha de que el cable está pelado y produce un cortocircuito y daña el activo. El hacker puede hacer uso de exploit, que son software, la cual hacen, por ejemplo, que la máquina, como ya identificó una configuración, por ejemplo, una falta de configuración, ¿no? El hacker se dio cuenta que identificó una debilidad. Por ejemplo, en el servidor X se instaló o está instalado el Windows Server. Entonces, él hace uso de sus habilidades, ¿no? Dice, en Internet yo tengo una fuente en la cual me indican cuáles son todas las debilidades del Windows Server. Entonces, Ujú. él lo identifica y trata de averiguar si realmente esa debilidad se encuentra en ese servidor. Entonces, él dice, sí, se encuentran tres. Entonces, eh, ¿qué hace el hacker? El hacker, o que es la amenaza, a través de un software que se llama exploit, ¿no? Infecta ese servidor, ¿no? Con el fin de que nadie pueda usar ese servidor, nadie puede tener acceso, solamente él nada más. Ujú. ¿No? Él ha cambiado todas las configuraciones. ¿Por qué? Porque estaba mal configurado él lo ha configurado otra vez y le ha puesto una llave ahí para que nadie se ingrese. ¿No? Con el fin de obtener recompensas, dinero o a veces bitcoins también está de moda. ¿No? Entonces eso es, hay que identificar las amenazas, las vulnerabilidades, ¿no? Hay que identificar nuestros activos. ¿Muy bien? Y después, identificación de los propietarios de los riesgos. Ya. Ese es el siguiente paso. Una vez que ya tenemos identificados nuestros activos, hemos identificado nuestras vulnerabilidades, nuestras amenazas, ¿no? Hay que identificar ahora los propietarios de los riesgos. Ese es el siguiente paso, ¿no? Entonces, cada riesgo es necesario identificar un propietario. La persona o unidad organizativa responsable de cada riesgo. Esta persona puede o no ser la misma que el propietario tiene, claro. Dice puede como no puede ser. O sea que Mm. puede haber, o sea, un activo está asociado a varios riesgos. Entonces, dueño de activo, sí hay. Ahora, la pregunta es, ¿el dueño Ajá. del riesgo, quién lo asigna? Bueno, lo asigna el comité o la alta dirección, pero tiene que haber un dueño del riesgo. Por ejemplo, en caso el riesgo se materialice, esa persona Sí. propietaria de riesgo va a ejecutar el control para poder, digamos, mitigar el impacto del riesgo con respecto al Claro. activo, ¿no? Ajá. Se va a encargar de todo, ¿no? Si da buenos resultados en la implementación de ese control, ¿no? Después de ejecutarlo o no, o requiere acciones correctivas, ¿no? ¿No? Ujú. Los controles, ¿no? Porque hemos indicado controles asociados a los riesgos, pero quizás no sean tan eficientes, entonces hay que volver a actualizar, ¿no? Hacer un análisis de evaluación de riesgo. Entonces, tiene que haber un dueño del riesgo y tiene que haber un dueño del activo. Después, el siguiente paso, hay que identificar las consecuencias, hay que tener lista ya nuestra matriz de probabilidad y consecuencias. ¿Está? Este es un ejemplo. Esto se puede Ujú. modificar, pero es sencillo este ejemplo, ¿no? Baja consecuencia, consecuencia moderada y alta consecuencia. Ahí está. Después hay que identificar la matriz de probabilidades también, acá está. Ujú. Probabilidad moderada y alta probabilidad. Y acá dice que se suman los dos valores, ¿no? La probabilidad más las consecuencias, ese es el valor del riesgo. Mm. O también puede ser la multiplicación, pero en este caso es la Ya. suma, y eso hay que respetar acá. El criterio para la Ah, evaluación ya. de riesgo, por ejemplo, en qué casos el cliente, o sea, la organización, acepta los riesgos, porque la organización no va a aceptar todos los riesgos. Tiene que Ujú. aceptar solo los riesgos en la cual la organización se compromete en caso se materialice un riesgo, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si el riesgo tiene un valor alto, entonces la empresa quizás diga, no, ¿sabes qué? Como empresa nosotros no podemos asumir las consecuencias de ese riesgo porque su valor es bien alto en costo y eso puede Ujú. impactar nuestro dinero, nuestra rentabilidad, ¿no? Entonces necesitamos aplicar, digamos, ciertas actividades, que lo vamos a ver más adelante. En este caso, hay que identificar los criterios a los cuales la empresa aceptar el riesgo.
La empresa dice que acepta el riesgo con estos valores 0, 1 y 2. O sea, por ejemplo, la suma de la probabilidad más el impacto, ¿no? Ujú, Esos dos valores tienen que ser 0 o bien 1 o tienen que ser 2. Si suma otro valor distinto, si suma 3, 4, 5, ese valor no los acepta la organización porque, no, porque acá dice, si suma 3 o 4 son riesgos que no acepta la organización. Entonces ese ujú. riesgo necesita un tratamiento del riesgo. Y son varias actividades que ahorita vamos a ver, ¿no? En qué caso ese riesgo se debe de tratar. Los riesgos no aceptables deben ser tratados. Y ahí está el proceso de tratamiento de riesgo, ¿no? Adjuntar mapa de calor de riesgo. Aquí hace falta adjuntar el mapa de calor de riesgo también. ¿Cuál es el mapa de calor del río? El mapa de calor de riesgo es, por ejemplo, el mapa de calor de riesgo es, bueno, este está aquí. Este está en D, por ejemplo, este en D, C, por ejemplo, vamos a ver hasta una, talleres, no recuerdo, El calor. parametrización de riesgo. A ver, por ejemplo, este es un mapa de color de riesgo. Este es el caso, ¿no? Ujú, Ok. ya. ¿Qué me indica esto? Me indica, por ejemplo, los riesgos en los cuales acepta la empresa y los riesgos en los cuales no acepta la Ujú, empresa, claro. ¿no? Por Ah, ya. ejemplo, la suma de probabilidad más impacto es 0, 2, entonces, o 1, entonces la empresa sí acepta. Pero si esa suma me cae 8, 12, 4, ¿no? Como vemos acá, entonces ese valor no los acepta. Requiere un tratamiento de riesgo. Ujú, Entonces, ¿quién define esto? Esto lo define el comité, ya debe tenerlo listo, ¿no? ujú, Bueno, tú lo puedes proponer con las plantillas, ¿no? Pero ellos tienen que ujú, aceptarlo. Ellos tienen que decir, ah, sí, está bien. O quizás ellos tengan otra propuesta también. Entonces hay que comparar eso, ¿no? Hay que comparar y ver qué propuesta queda, ya. ¿no? Ahí está la materia por el impacto, ahí, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos listo, este, ¿no? El tratamiento de riesgo, por ejemplo, ¿no? Los riesgos que no son aceptados pasan por diferentes, ¿no? La cual la suma de problemas impacto es 3 y 4, o 4, y pasa por una serie de tratamientos, ¿no? Que son actividades. Por ejemplo, ¿qué hago con el riesgo? La cual no acepta la organización. Generalmente ese riesgo se le, a ver, acá son 4 actividades. Lo primero, lo que se recomienda es eliminar las causas que originan ese riesgo, lo primero, Ujú, ¿no? A ver si, porque hay casos que sí se encuentran, pero generalmente no se encuentran. Entonces, con eso estoy evitando los riesgos de continuando una actividad comercial que ocasiona ese riesgo. Yo eliminando las causas que tienen el riesgo ya no va a aparecer, ¿no? Ahora, después, ¿qué más se puede hacer? Transferencia de los riesgos, ¿no? A terceros, por ejemplo, suscribiendo una póliza de seguros o un contrato con proveedores o socios, ujú, alianzas comerciales con terceros, ¿no? Entonces, yo como ujú, empresa pago una prima mensual y cuando ese riesgo se materialice, entonces yo voy a compartir los riesgos de acuerdo en porcentajes, de acuerdo a la prima, ujú, ¿no? Como ha habido un contrato, dice, yo tengo que, como empresa, voy a asumir solamente el 30% y el otro 70% va a asumir la empresa aseguradora. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando una prima alta. Cuando la prima más alta pago, yo voy a asumir menos consecuencias, ¿no? ujú, ¿No? Entonces, cuando pago menos prima, voy a asumir más consecuencias. ¿Bien? ujú, Cuando se materializa el riesgo. Muy bien. ya. El siguiente paso es la mitigación del riesgo, ¿no? Generalmente acá, ¿no? O sea, acá tenemos que seleccionar los controles que vienen del anexo A, de la 27001, o también puedo guiarme yo de la 27002, o puedo guiarme de los controles SIS, o los controles del marco NIS, o los controles del marco COVID, de la ISO Obvio. 27035, Ah, o un documento propio de la misma organización, controles propios de la, no, o sea, la empresa tiene sus propios ujú, controles, ¿no? O sea, no ujú. necesariamente del anexo A se puede seleccionar controles, hay diferentes. Ah, ya. Ujú, Eso hay que preguntarle también a la empresa, ¿no? ¿De dónde se van a ya. sacar esos controles? Muy bien. Mm, ¿Y cuál es el siguiente de aceptar? En caso yo no elimine las causas, o sea, no puedo identificar las causas que tienen riesgo, ah, no puedo
no he pagado, Serio. no tengo alianzas comerciales con empresas aseguradoras, Ujú, o no puedo, digamos, por tema de costos, ¿no? Porque acá en mitigación de riesgo tengo que yo seleccionar el control. Muy bien, el control ujú, se puede seleccionar, pero otra cosa es diseñar el control y otra cosa es implementar el control. A lo mejor eso me ya, genera mucho costo. Entonces, ajá, dice, ¿no? La empresa, el comité analiza. ¿Qué hacemos con eso? Si mitigamos, nos va a costar, digamos, 1 millón de soles. Si, si, si lo aceptamos, nos va a costar 500.000 soles. Entonces es mejor aceptar, ¿no? Ahí van por la ujú, cuarta opción. En caso no se puede eliminar las causas, en caso no se puede transferir los riesgos, en caso no se puede mitigar el riesgo, entonces ya viene la otra opción que es aceptación del riesgo. eso es lo que- Los riesgos ujú, se aceptan tal como está. La empresa es consciente de aceptar esos riesgos, sabiendo que ha hecho todo lo posible por tratar de identificar una actividad, pero no puede eliminar las causas, no puede transferir, o sea, no puede eliminar las causas porque no los encuentra. No puede transferir los riesgos porque no tiene contrato con empresas ujú, aseguradoras. Y no puede mitigar los riesgos por tema de costos o porque falta alguien que tenga esa capacidad de conocer o buscar un ujú, consultor, pero es muy costoso ese consultor, ¿no? Ese consultor por inventar ese control me cuesta muy caro. Entonces mejor acepto las consecuencias de ese riesgo. claro, Entonces son cuatro opciones, ¿no? Ahí. Entonces, la elección de opción dice se implementa a través del cuadro de tratamiento de riesgos, que lo vamos a revisar. Generalmente se coge la opción uno, dice, ¿no? Por lo general, la opción uno es la de mitigación. Eso por lo general. Elección de uno o más bueno, controles de seguridad. Cuando se escogen varios controles de seguridad, para un riesgo se insertan filas seccionarias en la tabla. Inmediatamente debajo de la fila en que se identifica y a eso vamos a ver. Porque pueden haber más de un control, no solamente un control va a mitigar ese riesgo. Pueden haber dos, ujú, tres, hasta tiene controles, ¿no? ujú, Cada control puede ser una política, puede ser un procedimiento, puede ser un formato, una plantilla, una guía, un documento interno de la organización, ¿no? Una política en sí, si una información también es suficiente, es un control también. El tratamiento de ujú, riesgos relacionados con procesos estandarizados deben ser atendidos por medio de contratos con los terceros responsables, como se indica en la política de seguridad para proveedores. Ya, esta política y también, ¿no? O sea, la política de seguridad de información está asociada al tema de riesgos, pero la política de seguridad para proveedores también está asociada al tema de riesgos. Bien, entonces, ¿en qué está relacionado? Por ejemplo, la política de seguridad de información dice, ¿no? Nosotros como comité y como alta gerencia nos comprometemos a identificar los riesgos, a evaluar los riesgos, a mitigar los riesgos constantemente. ujú, Entonces, eso está escrito dentro de la política, como un principio, como una regla que se tiene que cumplir, ¿no? Y también tiene que estar escrito en la política de seguridad para proveedores, o sea, el proveedor también tiene que indicar ahí, ¿no? En la política de seguridad para proveedores, eh, también. ¿Cuál es la idea? Que en la política se cumple, o sea, que el mismo proveedor identifique también ujú, riesgos, ¿no? Identifica riesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la política de seguridad de proveedores dice, ¿no? Todo proveedor tiene que identificar sus amenazas, sus riesgos, ¿no? Entonces, se comprometen ahí, ¿no? Entonces, hay una relación entre política de seguridad para proveedores y gestión de riesgos, ¿no? ujú, Y en sí, todas las partes interesadas, internas y externas, tienen que participar cuando se ejecuta la metodología de gestión de riesgos ujú, basada en ISO 32000 o 27005, o sea, todas. En el caso de la opción ya, 1, dice elección de control de seguridad, es necesario evaluar el nuevo valor de consecuencia de probabilidad en el cual de riesgo para evaluar la efectividad de los controles. O sea, ¿esto cuándo se evalúa? ¿No? Por ejemplo, cuando nos damos cuenta, cuando se ejecuta el control, ¿no? Y nos damos cuenta que no funciona. O sea, ¿y cómo nos damos cuenta que no funciona? ¿Por qué? Porque hay el riesgo inherente. Acá hay dos conceptos, riesgo inherente y riesgo residual. El riesgo inherente ujú, es aquel que nace con todo activo. No todo activo tiene riesgos y ese riesgo tiene un valor, no tiene una valoración de riesgo que nace como consecuencia de la suma de la probabilidad más las consecuencias según esta metodología. ujú, Ahora, cuando se implementa el control, ¿no? Se implementa el control o los controles, ¿cuál es la idea? La idea después es revisar que, que justamente haya disminuido la valoración del riesgo. O sea, que el riesgo ya no, digamos, supongamos que el valor inherente al riesgo es 100. Entonces, cuando se implementa esos controles y cuando ya se ejecutan esos controles,
¿no? Porque lo detectó el propietario del riesgo, ¿no? Entonces ahora eso ya no va a ser 100, va a ser 50. Entonces de esa ujú, manera hemos mitigado ese riesgo, ¿no? Si el valor sigue siendo 100 o sigue siendo más, entonces se han seleccionado malos controles, ¿no? Hay que otra vez revisar y evaluar si realmente son esos controles que se necesitan, ¿no? Entonces tiene que haber una evaluación constante, ¿no? Muy bien. Revisión de periódica de evaluación de riesgo, acá está. Acá dice, ¿no? Los propietarios de los riesgos deben revisar los riesgos vigentes y deben actualizar el cuadro de evaluación de riesgos y el cuadro de tratamiento de los riesgos de acuerdo con los nuevos riesgos identificados. La versión se realiza al menos una vez por año o con mayor frecuencia en caso de cambios organizacionales significativos. Bien, cambios importantes en ujú, tecnología, en los objetivos de negocios, en el entorno empresarial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, que cuando una empresa adquiere un activo, entonces el comité asignado para la implementación y auditoría del SGSI, ¿no? Tiene que, digamos, según la norma, el numeral 6 y también según el numeral 5, tienen que, digamos, identificar los riesgos, ¿no? Cuando la empresa adquiere cualquier activo, tiene que identificar riesgos y tiene que evaluar si ese activo va a ser parte del alcance, ¿no? O sea, ujú, necesariamente, porque ¿qué pasaría si ese activo que hemos adquirido tiene un valor bien alto para la empresa y no lo hemos considerado dentro ujú, del alcance? El alcance ya lo hemos hecho, estamos en otra fase. Digamos, estamos en la fase de monitoreo, estamos en el numeral 9 viendo temas de métrica. Entonces, y justamente en ese momento, la empresa adquiere un activo, adquiere un software ERP que le ha costado $500.000. Entonces, hay que evaluar en ese momento si realmente ese software, que es un activo intangible, ¿no? Va a ser considerado parte del alcance o no, ¿no? Y lo otro, hay que identificar todas sus amenazas, todas sus vulnerabilidades y todos sus riesgos. Porque si no hacemos eso, entonces ese activo va a ser vulnerable. Los hackers se van a dar cuenta, ¿no? Y van a dañar ese software. Entonces los activos, las computadoras se van a afectar, el servidor se va a afectar, y eso le va a costar mucho a la organización recuperarse, ¿no? Hay que evitar eso. Pero si está dentro del alcance, ¿no? Entonces van a tener controles ya identificados, ¿no? Todos los controles van a tener identificados y de alguna manera van a mitigar que el impacto no sea tan catastrófico para ese activo que ya hemos identificado, ¿no? ujú, Entonces, por eso es que es muy importante identificar el alcance, es muy importante. El alcance puede modificarse en el tiempo, no es un alcance estático, ¿no? Porque no es cuando se implementa un SGCI, no se implementa solo por cumplir nomás, sino que con el paso del tiempo se tiene que mejorar y las personas tienen que intervenir para poder identificar riesgos, ¿no? Se tiene que identificar riesgos necesariamente, o sea, y para poder identificar riesgos la persona tiene que estar concientizada. Las empresas se tienen que preocupar para medir el grado de concientización de su personal, ¿no? Si ellos tienen una métrica. Por ejemplo, yo como gerente general quiero que todos mis empleados sean conscientes de conocer las políticas de seguridad de información, de conocer las otras políticas alternas, que sean conscientes y que usen sobre todo, y sepan cuáles son las consecuencias de no usar esas políticas, cuáles son las consecuencias de identificar riesgos y ellos no avisar al comité o al check security, ¿no? Hay consecuencias, ujú, ¿no? Y cuáles son, y ellos también deben de saber al menos conocer cuáles son las consecuencias del incumplimiento de algunos de los requisitos contractuales en caso, por ejemplo, los activos sufren algún, algún ataque, ¿no? Por una persona o por un virus, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la concientización. Y también está incluido la capacitación. Están relacionados, capacitación y concientización, ¿no? Entonces, eso es muy importante hoy en día, ¿no? Las empresas se preocupan por, por eso, o sea, así como se preocupan por tener rentabilidad todos los meses, también ujú, se preocupan por el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque los hackers han aumentado, porque ellos lo ven un negocio, atacar un servidor, identificar vulnerabilidades, lo ven como un negocio. Entonces tiene que haber, entonces esos son, digamos, los anti-hackers, ¿no? La gente que son especialistas en ciberseguridad pero hacen daño a los activos. ujú, Y están los hackers éticos,
que también son especialistas, pero tratan de ayudar a las empresas a proteger los activos, ¿no? Por eso hay personas que son especialistas en backtesting, ¿no? En informe, ¿no? Auditores, ¿no? Implementadores, entonces, ¿no? Se tiene que lograr bien las políticas, se tiene que revisar constantemente los activos, hardware, software, tiene que haber auditorías técnicas también de los software, de los servidores, ¿no? Los mismos proveedores mandan también sus mismos auditores, o la empresa puede contratar a otros auditores, ya, auditores técnicos, para ver realmente si esos activos están bien protegidos. Por ejemplo, una empresa adquiere un servidor de Oracle, entonces quiere asegurarse que esté bien protegido ese servidor de Oracle porque está su base de datos ahí, de clientes y las transacciones. Entonces, confía o contrata a un consultor externo para que verifica que esos datos, ese servidor está bien protegido. Muy bien. Después acá dice declaración de aplicabilidad y plan de tratamiento de riesgo. El comité CGCI debe documentar lo siguiente en la declaración de aplicabilidad, ¿no? Ahí está, por ejemplo, qué controles de la seguridad de la NISA son aplicables y cuáles no, y la justificación de esas decisiones técnicas. Claro, en la declaración de aplicabilidad ya es el último paso, ¿no? Ese es el resultado de hacer una buena gestión de riesgos, ¿no? Donde van a estar ahí los controles que son producto de lo que yo necesito, porque he hecho un análisis de riesgos, ¿no? Yo identifiqué los riesgos, ya identifiqué los controles que van a mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces yo ya tengo esos controles. ¿Y qué es la declaración de aplicabilidad? En la declaración de aplicabilidad voy a colocar ahí todos los controles que necesito, ¿no? De lo que yo ya he identificado y los controles que no necesito. Se puede poner todo ahí, con el fin de justificar lo que necesito, por qué necesito, y lo que no necesito, por qué no necesito, ¿no? Eso es muy importante. Porque el auditor tiene que darse cuenta, ¿no? Quiere saber por qué no necesito estos controles y por qué necesito estos controles, ¿no? Quiere ver un análisis, ¿no? Al menos quizás no aplican para esta versión, pero es una buena justificación. Quizás para una versión más adelante, ¿no? Adicionamos unos controles o el alcance es muy pequeño, no necesitamos muchos controles, sino unos 10 o 15 controles máximo, ¿no? En cambio, cuando el alcance es más grande, vamos a necesitar más controles. Quizás requerimos controles de otro marco de ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con simplemente un SGC controles, vamos a ver controles de gestión, controles técnicos, controles donde estén asociados, digamos, controles tecnológicos. Por ejemplo, ahorita la 2022 tiene controles asociados a las personas, controles asociados a la tecnología, ¿no? Y así. Bien. Entonces hay muchos controles. Entonces, pero la idea es, cuanto más controles seleccionamos, más nos va a costar como empresa implementarlos. Y cuanto menos controles tengamos, menos van a estar protegidos nuestros activos. Entonces necesitamos nosotros saber, ¿no? Qué controles necesitamos en sí, que no nos sobren ni que nos falten, ¿sí? Que no nos cuesten mucho ni que no nos protejan, ¿no? Necesitamos que nos proteja, al contrario, que nos proteja los activos. Muy bien. Entonces, esa es la declaración de aplicabilidad, ¿no? Todos esos documentos tienen que ser firmados por la alta dirección, si no tienen ningún valor. Tiene que tener un feedback, en la cual ellos indiquen si estamos de acuerdo. No es suficiente firmarlo, sino que tiene que haber un documento en el cual indica yo como gerente general estoy de acuerdo con estos riesgos, la cual no podemos mitigarlos y yo los acepto. Y también estoy de acuerdo con esta declaración de aplicabilidad. Estos son los controles, estoy de acuerdo con los controles que hemos seleccionado y lo que necesitamos y no necesitamos, también estoy de acuerdo. Y firmo. Ahí está. Ese es un sustento. Eso le interesa mucho al auditor, porque ese documento va a servir de sustento, la cual indica o involucra a la alta dirección, ¿no? En temas de gestión de riesgos. Y así lo indica la política. Lo indica también el numeral 9 también, ¿no? Muy bien. Y los informes, tenemos informes también. Por ejemplo, un informe de evaluación y tratamiento de los riesgos que tiene que ser, digamos, eh, firmada por la alta dirección, ¿no? Por ejemplo, la alta dirección debe enterarse, ¿no? ¿Cómo hemos seleccionado, cómo hemos hecho una evaluación y tratamiento de los riesgos? O sea, cómo hemos indicado los riesgos cómo lo hemos evaluado, lo hemos analizado y cómo le hemos dado un tratamiento. Entonces, se prepara un documento sencillo donde se ponen todos los pasos simples, ¿no?
Ese es el informe de evaluación integral de los riesgos, ¿no? Y eso es firmado por la alta dirección. El comité supervisará el progreso de la implementación del plan de tratamiento de riesgo e informará el resultado de la alta dirección mensualmente. Entonces acá dice, mensualmente se van a revisar, ¿no? Los riesgos, pero también los riesgos se revisan cuando la empresa adquiere un nuevo activo. O por ejemplo, cuando la empresa se da cuenta que le avisan, ¿no? A su personal o a un gerente, ¿no? Les avisan de que ha habido un ataque de día cero, dicen, o sea, un ataque de un virus, por ejemplo, que no lo detecta ningún antivirus, y es un ataque día cero, ¿no? Entonces, tiene que estar preparado a la alta dirección, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, este comité va a supervisar la implementación del plan de tratamiento de los riesgos. O sea, para implementar un plan de tratamiento de los riesgos, yo tengo que ya pensar en proyectos, ¿no? ¿Cómo voy a implementar esos controles? Entonces, van a surgir muchos proyectos. Un proyecto para implementar los controles tecnológicos, otro proyecto para implementar los controles de los recursos humanos, y otro proyecto, y así, ¿no? Puede haber en un proyecto pueden haber 3, 4 controles, en otros 5, 6 controles, así. Entonces, pueden desarrollarse de manera paralela o de manera serial o una combinación. Bien, eso también implica tiempo, por lo menos un año quizás, ¿no? Porque una cosa es diseñar un control, o sea, tener lista la plantilla y firmarlo, pero otra cosa es implementarlo, que es muy distinto. Para la certificación solamente es tener listos los documentos, pero si la empresa realmente quiere acreditarse, la acreditación es una verificación, es una validación, ¿no? De lo que tú como cliente me haces, yo soy la empresa que acredita, ¿no? Entonces tú me tienes que demostrar que tu empresa o tu empresa, todos tus servicios de información están protegidos. No es suficiente con que lo indiques en los documentos, sino quiero verlo in situ, ¿no? Quiero verlo in situ y si cumple con todo eso. Por ejemplo, ¿no? En el control dice que necesitamos servidores espejo, necesitamos tener contratos con empresas cloud, necesitamos comprar cierta cantidad de licencias. Entonces yo como editor externo quiero ver eso, ¿no? Porque si no hay eso, entonces hay un inconveniente, no puedo acreditar. La acreditación va un poco más allá, ¿no? Es un reconocimiento internacional, lo cual le da mucho valor y prestigio a la empresa. Es costosa la acreditación, ¿no? El proceso, ¿no? Pero tiene también su beneficio. ¿Bien? Muy bien. Entonces, acá se pone después la gestión de riesgo, ¿no? No, acá van a estar, en esta carpeta van a estar este documento. Esta persona va a ser responsable de este activo, de control para la revisión del activo, ¿no? Y ahí está. Muy bien. Por ejemplo, el cuadro de evaluación de riesgos, ¿no? Esto va a estar ¿dónde? Va a estar en esta carpeta SGCI, que se puede cambiar, y cuyo propietario es el gerente de SGCI, ¿no? Y solamente va a modificar esos, o va a otorgar derechos de acceso para otras personas que puedan hacer uso de ese documento. Acá tenemos otro documento, el cuadro de tratamiento de los riesgos, va a estar en esta carpeta, el gerente de también va a otorgar los derechos a otra persona para que tenga acceso de lectura, escritura, modificación. Y así, ¿no? Acá tenemos otro documento, el informe de evaluación y la edición de aplicabilidad. Muy bien. Y ahí está. El planteamiento de arriba también. Claro, totalmente. Ahí está. Entonces, este documento, esta metodología va a invocar a 3 apéndices. Acá está. Al cuadro de evaluación de riesgos, al cuadro de tratamiento de riesgos y el informe sobre evaluación de riesgos. Entonces, vamos a ver ahorita el cuadro de evaluación de los riesgos. Ya. Ahí está. Por ejemplo, este que tengo es una plantilla, ¿no? Uy, perdón. Ya, esta es una plantilla. ¿Cómo se llena esta plantilla? ¿Se ve la plantilla así, no? Sí, Ya. Acá se pone el nombre de la empresa. Bueno, acá se pone lo restringido, código de riesgos, implementado desde hasta, ¿no?
Acá tenemos la relación de los activos, el número del activo, acá dice, el nombre del activo, el propietario del activo. Ahora, este propietario del activo tiene sus amenazas, ya están identificadas. Acá hay una base de datos. Esa base de datos, por ejemplo, ¿de dónde viene? Eso viene de acá, ¿no? De las amenazas. Acá hay una lista de amenazas, la cual se puede llenar, ¿no? Se llena, ahí que toda la información se va llenando. Por ejemplo, una amenaza es modificación accidental de datos del sistema de información, errores de aplicaciones, explotación de bomba, amenaza de bomba, incumplimiento de relaciones contractuales, incumplimiento de leyes, también es una amenaza, ¿no? Fallan los vínculos de comunicación y así. Diseños mal hechos, mal configurados, ¿no? Daños ocasionados durante la prueba de introducción. Muy bien. Robo también, ¿no? También, muy bien. Después hay que listar las vulnerabilidades, hay que identificarlas también, acá está, ya están asociadas las vulnerabilidades. Funciones activas después del horario laboral, colocación de cables, después de historia complicada, todo lo que falta, inadecuado, ¿no? Inadecuado, susceptibilidad, ¿no? Cuentas de usuarios generadas por sistemas en los que la contraseña permanece sin modificación, también está mal. Se tiene que modificar la contraseña acá de acuerdo a la política de contraseña. Copiado sin control, no se ha hecho copias sin un control, ¿no? O sea, no se ha, por ejemplo, no se ha registrado esa copia en algún libro, o sea, no se lleva un inventario, eso también es una debilidad. Descarga de internet sin control, ¿no? De cualquier lado descargo internet y los virus están ahí. Contraseñas inseguras también, malas condiciones higiénicas, ¿no? Eso sobre todo en los servidores, ¿no? En los ambientes de los servidores donde hay mucho polvo, mucha humedad, ¿no? Y eso no son condiciones para que funcione, ¿no? Ese tiempo de vida del servidor se reduce. Muy bien. Entonces se identifican las amenazas, se identifican las vulnerabilidades, las categorías también, las categorías de los activos hay que identificarlos. Activos pueden ser personas, aplicaciones y bases de datos, documentaciones, ¿no? Telecomunicaciones y demás equipamiento. Ahí está. Infraestructura, ¿no? Servicios tercerizados. Entonces pueden haber muchos, ¿no? No, ahora, ¿de dónde saco esta información? Hay una metodología que se llama Margerit. No sé si has escuchado. Por ejemplo, acá voy a... Internet es gratuito. Metodología Margerit, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Así para llegar rápidamente, uno busca en internet y dice metodología de análisis y gestión de riesgos. Es una metodología bien completa. Es española esta metodología, ¿no? Si uno quiere analizar más, profundizar más, por ejemplo, en el tema de gestión de riesgos, ¿no? Uno ingresa aquí, ¿no? Uno ingresa acá y acá ahí está la metodología en sí. Valle, ahí están los tres libros. Y todo es gratuito. Es gratuito, ahí está en España, ¿no? Acá está el libro, por ejemplo, el método, cómo es un método. Acá todo el método, las guías técnicas, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, es más completo. Está en español, está en inglés, ¿no? Uno puede analizar acá. Por ejemplo, lo que dice, ¿no? El principio, el compromiso y diseño de mal, bueno. Es toda una metodología, ¿no? Perseguir los fines objetivos. Concienciar a los responsables de las organizaciones de información de la existencia de riesgos y necesidad de gestionarlos. Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de tecnología de información. Ayudar y descubrir y planificar todos los riesgos, ¿no? Muy bien. Entonces es mucho más completo. Muy bien. Entonces, una vez que uno tenga eso identificado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? No, esto, acá, ¿no? A ver. ¿No? Entonces, yo tengo acá las categorías, todo. Yo le he puesto esta hojita, salvaguarda, yo les he puesto. ¿Por qué? Porque en toda empresa no es que no vamos a encontrar ningún control, ¿no? ¿No? La empresa tiene controles, tiene salvaguardas, ¿ya? Lo que no tiene es su SGCI.
por temas de Ujú. tiempo, por temas de costo, o porque desconoce, ¿no?, cuáles son los beneficios de tener un SGCI en la empresa, no lo tiene implementado, pero tiene controles, tiene ciertas políticas, por ejemplo, tiene una política de la información, tiene una política de cambio de contraseñas, ¿no? Tiene ciertos documentos. No tendrá mucho, pero tiene ciertos documentos. Entonces, eso también hay que registrarlo en el código de evaluación de los riesgos, ¿no? Se pone el activo, la amenaza se selecciona, y la vulnerabilidad se selecciona. Entonces, acá, por ejemplo, un activo puede tener muchas amenazas. ¿Qué hago? Le adiciono nada más, como es un Excel, le adiciono, ¿no? Inserto, ¿no? Un inserto, y se va adicionando. Muy bien. Tengo las amenazas, tengo la vulnerabilidad, identifico el propietario de riesgo. ¿Quién es el propietario de riesgo? Por lo general es el propietario del Ujú. activo. Es el propietario del activo. Ujú. Por lo general. Bien. Porque dice gerente de recursos humanos, acá dice gerente de recursos humanos. Entonces, este riesgo identificado, ¿no?, que ya lo identificó el propietario de riesgo, porque ¿quién identifica los riesgos del activo? El propietario de riesgo, ¿no? Identifica, ya tiene su lista ya de riesgos identificados. Él es el que tiene que identificarlos. Tú le puedes proponer, ¿no? ¿No? Pero Ujú. en sí, que tiene que revisar y decir si está bien, esa es la responsabilidad del propietario de riesgo. Ahora, tiene la consecuencia también acá está indicado, esto viene de la metodología, ¿no? Le tiene que Ujú. generar un valor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué consecuencia tiene si ese riesgo se materializa? Si el riesgo se ha identificado, ¿no? Ujú. Entonces, acá lo que está faltando es el nombre del riesgo, ¿no? Porque todo riesgo tiene probabilidad, tiene consecuencias, pero acá falta una columna de riesgo identificado. Ese riesgo nace como consecuencia de que esta amenaza ha identificado una vulnerabilidad de este activo. Entonces nace Ya. un riesgo. Lo que no sabemos es cuándo se va a materializar ese riesgo. Por eso que tiene una probabilidad y Ujú. tiene una consecuencia. La probabilidad no Ajá. sabemos cuándo va a ocurrir y la consecuencia no sabemos cuál va a ser su impacto. Ujú. Pero nosotros podemos asignarle, ¿no? Le asignamos una probabilidad y le asignamos una consecuencia. Ujú. No sabemos si realmente lo que hemos hecho acá está bien, porque Ujú. no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir, ni tampoco sabemos Claro. cuál va a ser su consecuencia. Es Ajá. por eso se tiene que analizar cuando ya se materializa el riesgo, para ver Ujú. si realmente hemos escogido bien el control. Pero eso lo vemos más adelante. Acá hay Ujú. que identificar bien las amenazas, hay que identificar bien la vulnerabilidad, hay que identificar bien el riesgo. El riesgo tiene una prioridad, tiene una amenaza. Acá le falta una columna del nombre del riesgo en sí, ¿no? Y tiene el riesgo inherente. Ahí. Ese riesgo inherente es la suma de la consecuencia mala probabilidad según la metodología, ¿no? Por eso acá dice suma, ¿no? Esta es suma, dice acá arriba dice suma, Sí. ¿no? Perfecto. Entonces, entonces, y también tiene una columna de controles. Yo le puedo escribir, pero yo le he puesto mejor que lo, ¿no? Acá hay que convertirlo a este control hay que convertirlo a un convito, ¿no? Para que se seleccione. Para que cuando yo venga acá a salvaguarda, acá yo puedo tener varias Ujú. salvaguardas, entonces yo lo selecciono nomás, ¿no? Y acá sale como un convito para seleccionar. Si no tiene nada, no le pongo nada. Muy bien. Sí. Acá nos damos cuenta que acá hay otro activo, pero acá está en rojito, porque automáticamente ya según la fórmula dice, si es 3 o 4, entonces ya se convierte en rojo, ¿no? A pesar que tiene un control, acá dice, ya tiene un control, pero Ya. ese riesgo es muy alto. Según la línea Ujú. petita de riesgo, o según nuestro mapa de calor, la empresa no acepta riesgos con valor 3 o 4, solamente acepta 0, 1 y Ujú. 2, porque están acá nada más. Entonces necesitamos un tratamiento de esos riesgos. O sea, para estos riesgos que están en rojito, porque la empresa no los acepta, su valor es muy alto. Acá tenemos dos, si los acepta, dos, sí. Acá hay otros que no los acepta porque es un valor de 3. Acá también no los acepta. No, acá tampoco y acá tampoco. Puede ser 3 o puede ser 4. Muy bien. Ujú. Una vez que yo llene toda esta información, ¿no? Ya, Profesor, ¿qué significa cartilla de uso del SB? ¿cuál? El control existente que dice la cartilla de uso del SW. Cartilla de uso del software. SW software. Ujú. Software es software. ¿Pero qué Cartilla, significa cartilla de claro, es uso? una cartilla es cómo usar el software. Por ejemplo, esta es una aplicación de software, ¿no? Digamos que sea un SAP.
un Ujú. SAP, un RP, un SAP o un software de contabilidad, por ejemplo. Este software de Ya. contabilidad y la empresa cuenta con una cartilla, o sea, cómo usar ese software, Ah, ya, ya, ok. cómo O usar sea, ese un software, catálogo, eso, cuenta con manual. ese control. Porque si no cuenta con este control, Ah, ya, entonces ya. es más vulnerable, ¿no? Va a entrar una persona que no Claro. conoce contabilidad, pero no conoce usar ese software, entonces Ujú, se convierte, digamos, en una amenaza, ¿no? Y la falta ujú, de una cartilla es una, digamos, una debilidad, ¿no? claro. O esta cartilla puede esté mal configurada también, ¿no? Esté mal indicada, bueno, también es una buena. Ujú, Muy bien. Entonces, una vez que yo tenga identificado mi vulnerabilidad, mis activos, mi consecuencia de probabilidad, o sea, yo tengo acá a esta altura tengo mi mapa de calor ya listo. Ya tengo mi mapa de calor, ¿no? ujú, Este documento también debe ser firmado por la alta dirección. No es solamente que lo ujú. tenemos ahí listo, ¿no? Sino al final, ¿no? Una vez que se llena todo, debería tener ya también la firma hasta el final, ¿no? Porque no se trata de llenarla, ¿no? Acá al final debería tener, este, ¿dónde está? Debería tener acá, por ejemplo, acá sería alta gerencia. La alta gerencia tiene que saber, ¿no? La alta gerencia tiene que saber cómo se está haciendo esto, tiene que firmarlo el responsable del proceso, el responsable del proceso de negocio, el proceso de negocio, ¿no? Ujú, Eh, debe de saber también quién más. Y bueno, y otra persona más, ¿no? El responsable de activos, bueno, es ese mismo, ¿no? El responsable de los riesgos, de los activos, en fin. Entonces, de alguna manera tiene que ser responsable, ¿no? Ellos firman, ahí está. No encontré esto lo veo como fórmula. Lo veo como fórmula, ¿no? Muy bien. ujú, Es bastante así, creo. Ahí está. Correr así, va así. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Lo firman ahí. Muy bien. ¿Y cuál es el siguiente? Es el apéndice 2. El apéndice 2 es cuadro de tratamiento de los riesgos. Ahí necesitamos ya darle un tratamiento a los riesgos que no cumple con la situación ujú. de riesgo de acuerdo a la metodología. Entonces, ahorita voy a abrir el documento, ¿no? Entonces necesitamos acá, por ejemplo, acá está. Este es cuadro de tratamiento de los riesgos, ¿no? Muy bien. Entonces, este cuadro de tratamiento de los riesgos, acá se pone el nombre de la empresa, el cuadro de uso restringido, cuadro de los riesgos, ¿no? Entre fecha de implementación, y acá se pone, ¿no? Pero acá nada más se va a poner solamente lo que están en color rojo, que vienen de la matriz anterior, Ujú, ¿no? Entonces, bueno, el activo, el propietario del activo, la amenaza intuitiva, el propietario del activo, y acá este sería el riesgo inherente, ¿no? Esto viene de la matriz anterior, pero solamente los riesgos que no acepta la empresa, ah, nada más con el fin los de, altos, ¿no? claro, Los no aceptables. con el fin de Ujú, identificar el control que acá está, esta es la matriz, este es el tratamiento, elegir una opción, sabemos que son 4, podemos ah, mitigar las consecuencias, ¿no? Porque las consecuencias son altas, entonces hay que mitigar eso, ujú, reducirlo, ¿no? La ujú, probabilidad o bien el impacto. Transferencia de riesgos a terceros, se puede hacer, esta es otra actividad, evitamos el riesgo identificando las causas o aceptamos el riesgo, ¿no? Y acá identificamos el control. Acá la pregunta es, acá estamos haciendo un control, pero pueden haber más de un control. Entonces yo le puedo insertar ujú, filas acá. Insertamos una fila. ujú, Y acá yo puedo decir, ¿no? Acá también es mitigación, ¿no? Por ejemplo, así, mitigación. Y acá puede ser otro control para el mismo activo. Yo ah, copio para el mismo para el activo. mismo activo, Bien. ¿no? Yo copio el mismo, ¿no? Porque es el mismo activo. Ujú, Vamos a ver cómo se comporta acá. Ese mismo activo. Yo puedo copiar los mismos datos. O simplemente creo esto lo pongo en uno solo, ¿no? También lo puedo así, uno solo, claro. uno Sí. solo.
combinamos acá, por ejemplo, unos, a ver, no, o sea, por ejemplo, así, ¿no? Esto puede ser uno así, y acá sí funciona, acá tenemos uno solito, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber más, no sé, entonces vamos a poner así, puede hacer así, por ejemplo, ¿no? Para no duplicar, ¿no? Entonces ponemos así, entonces con esto ya, pues, ¿no? Pues, si hay más, ya ahí, por acá, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos todo eso y lo ponemos uno solo nada más para no confundir. Muy bien. Y acá también vemos, ¿no? Acá vemos que son dos, ¿no? Acá podemos poner así también uno solo para poder buscar. Ahí está uno solo. Y aquí también, ¿no? Acá ponemos uno solo también, ¿no? Aquí son, claro, uno solo y acá también uno solo, ¿no? Y acá también uno solo. ¿Bien? Entonces, así más o menos como tiene que ser, ¿no? Ahí está. No, por ejemplo, no, acá son los controles, si son tres, entonces pongo otra fila más. Muy bien, ¿no? Acá puedo seleccionar más de un control. Bueno, ahí está. Bien, entonces así podemos para cada uno. Entonces con eso estoy indicando que, o sea, yo acá estoy en la fase, digamos, de ejecución, ¿no? Pues estoy en la fase de ejecución, o sea, a ver. ¿Y de dónde vienen, profesor, los controles? Ah, ya, el control viene de acá, de opciones, no, acá están, de los controles. Acá tenemos la lista de todos los controles de los Ah, del países. anexo. Acá yo puedo adicionarle más controles, ¿no? Según la 2013 Ya. son 114 controles y según la 2022 son 93 controles, ¿no? Acá estamos asumiendo que son 114 controles, ¿no? Porque hay dos espacios que están arriba, ¿no? Acá está 1 y 2, que es a partir de acá. Entonces de aquí para abajo, de aquí para abajo hay 114 controles. Wow. Ya. No, acá está. Si no, vamos para acá, acá está. Hasta acá hay 100 castarros. Recuento 104. Entonces, si la empresa ve conveniente que le falta controles adicionales, lo adiciona acá. Y simplemente le pone a punto 15, o si no, le quita esa codificación y le pone otra codificación. ¿No? Ya. Le quita y le pone otra Ah, codificación. ya. O lo ve conveniente dónde ubicarlo, o bien aquí, aquí o aquí. Ajá. ¿Sí? Entonces, eso es. Los controles que están entrenados acá, por ejemplo, ¿de dónde vienen? Vienen de la 20002, porque la 20002 es una norma guía Ya. de implementación de controles. Solamente el anexo A tiene nada más los controles están definidos, nada más. Pero no nos indican cómo lo vamos a implementar. Pero la 27002 al menos nos da una referencia de cómo implementamos, pero no nos dice qué plantilla, ¿no? Nosotros ya contamos con plantillas ya. Contamos con plantillas, la cual ya evidencia los controles. Bien, entonces eso es muy importante. Bien, muy bien. Entonces, ya tenemos las opciones: mitigar, transferencia, evitar o aceptar, ¿no? Esas son opciones, ¿no? Pueden se colocan acá y ahí está. Bien. Ese Entonces, ya es el riesgo residual. O sí. sea, Ahora, acá estamos asumiendo, acá ujú, estamos asumiendo de que estamos haciendo bien, ¿no? ¿Cómo podemos ya. verificar que realmente hemos seleccionado bien los controles? Ajá. Lo que hay que Sí. verificar. Eso ya Ya. cuando lleguemos a la etapa ya, digamos, del día a día, ¿no? O sea, ya tenemos listo todos los controles, ya lo implementamos y cuando lo ejecutamos, cuando se produce realmente el incidente, ¿no? El incidente relacionado, digamos acá a esta aplicación de software, ¿no? Errores, ¿no? Falta de control de datos, entonces yo en esos controles. Cuando yo me doy cuenta, o el responsable de riesgo se da cuenta que esta amenaza ha indicado esta vulnerabilidad, ¿no?
Entonces, Ujú. yo tengo que verificar como dueño del riesgo que realmente a través de estos controles que he seleccionado acá, este riesgo inherente se va a convertir ya en un riesgo aceptable para la organización, que es un riesgo residual o un riesgo aceptable. Ujú. O sea, tiene que disminuir, de acuerdo a lo que he planificado, tiene que disminuir. Ya, Si no. veo que en la ejecución no baja, o sea, se queda en 3, si está en 3 y a pesar que yo Ujú. ya ejecuté esos controles y no baja, entonces está mal. Ujú. ¿No? O bien he seleccionado malos controles o me falta seleccionar más controles que mitiguen, ¿no? Que mitiguen las consecuencias, ¿no? Y la probabilidad. O sea, tengo que reducir la valorización del riesgo. Supuestamente estos controles que me van a ayudar, me van a ayudar a reducir el valor del riesgo, ¿no? Del riesgo. El riesgo residual tiene que ser menor necesariamente que el riesgo inherente. Claro. Y igual no puede ser porque no tendría sentido poner el control, ¿no? Entonces tiene que disminuir, ¿no? Riesgo Pero residual. ¿cuándo voy a ver que de verdad ha hecho efecto? O sea, ya está, ya lo es rojo cuando de verdad se implemente, ¿no? Porque Claro, ahorita no se sabe, ¿no? entonces sí tiene que conocer eso, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, eso es, ya. Mm, Entonces, acá tengo las opciones, acá tengo las mm. opciones y acá tengo los controles. Muy ¿Y bien. de dónde saco los controles? Por ejemplo, el primero que No, dice, en el anexo A están los controles sí, de la norma. pero, por ejemplo, ¿puede volver a la matriz anterior? A ver, por favor, al cuadro de tratamiento. Por ejemplo, acá dice gestión de cambios en los servicios de proveedores. ¿Ahí qué tengo que hacer? No, acá yo tengo que identificar este control. Pero no se implementa el control, ¿Cómo dices? no se implementa el control. O sea, ¿qué hago para la gestión de cambios en los servicios de proveedores? Ya, 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 ya. Ya, eso lo vemos cuando vemos el numeral 8. Cuando Ah, ya. ahí vamos a ver recién. Ahorita estamos diseñando, estamos asignando Ah, el ya, ya, control ya. nada Ya, más. ya lo entendí, ya lo entendí. Claro, ahí estamos diseñando cuando Ahí recién se estamos va a en implementar ejecución, en el cuando 8. realmente ya nos encarguemos de diseñar los controles, ahí vamos a ver qué Ah, documentos ya, ya, necesitamos para poder asociar a este control, ¿no? Porque acá ya. dice, y la punto 5.2 gestión de cambios en servicios de Ajá. proveedores, seguramente me indica, la empresa debe de contar con un documento que valide, digamos, la gestión de cambios en los servicios de proveedores. Ujú. Entonces, la idea es que la empresa tenga ese documento, que puede ser una política, puede ser una norma, Ah, ya, ¿no? ya. Esa es otra cosa, ¿no? Acá en este momento estamos en el medio Ah, ya. O sea, lo primero que nada se más. tiene que hacer, profesor, es el cuadro de evaluación del riesgo, luego el cuadro de tratamiento de riesgo, ¿no? Esos Sí, dos. sí. Ya. Tengo que Y tenerlo luego, listo. Una vez que ya ya. tengo esto, ¿no? Sí, Este documento, vamos al apéndice 3. ya. El apéndice 3 ya es el informe, ¿no? O sea, yo ya he llegado a detectar ya las actividades, ¿no? Que son 4, Ujú, dentro del microriesgo, ujú, ¿no? Y ahora, ya voy a decir, ¿no? Entonces, listo. Este es un informe, ¿no? Este es un informe de riesgo. Ahí ujú, está. Informe esa evaluación de riesgo, ¿no? Tengo también un documento que está. Y este ujú, documento va para la alta dirección, ¿no? Porque a la ujú, alta dirección no le vamos a entregar toda la metodología, ¿no? Sino le vamos a ujú, entregar resumido. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El objetivo de presentar documento es presentar un resumen detallado del proceso y de los documentos utilizados durante la evaluación de los riesgos de la información en la empresa en este periodo. La evaluación de riesgos se ujú, aplicó a todos los sistemas de gestión de información. El presente documento está dirigido a la alta dirección, al comité, a los auditores de activos y a todas las personas involucradas en la planificación, comunicación, evaluación y mejora de la excelencia. Documentos de referencia. Acá tenemos la norma, cláusula 8.2 y 8.3. ¿No? ujú, Ahora, acá hay que tener bien claro algo, ¿no? Nosotros estamos, cuando hablamos tema de riesgos, según la norma, todo el tema de gestión de riesgos lo ve en la fase de planificación, pero no es ujú, así, ¿no? Según la ISO 31000, por ejemplo, tenemos que evaluar el riesgo, ¿no? El tema de tratamiento de riesgo
que como estamos viendo acá, por ejemplo, ¿no? Evaluación de riesgo, este es numeral 8, esta es la ejecución de riesgo, ¿sí? Es por eso que está puesto acá, ¿no? Mm, En otras palabras, en la fase de planificación no se hace toda la gestión del riesgo, solamente en la fase de planificación solamente se identifican las acciones ujú, que yo necesito para que mi gestión de ujú, riesgo tenga éxito. ¿Qué necesito? Tener diseñado mi metodología. Necesito, dentro de la metodología, que esté diseñado mi matriz de impacto, mi matriz de probabilidad, mi mapa de calor. Necesito un documento en el cual la empresa se compromete a seguir todo lo que indica la ISO 31000, ¿no? La metodología. Necesito un compromiso de los empleados, ¿no? Muy bien. Eso nada más se ve en la fase de planificación. En la fase de ejecución, ujú, en la fase de ejecución, yo ya selecciono los controles, ¿no? Tengo los controles listos, ¿no? No tengo los controles, tengo también la declaración de aplicabilidad, ¿no? Y ya tengo todo ujú, listo, ¿no? Eh, bien, y también tengo el tratamiento de los riegos y de la declaración de listo. Entonces, todo eso se ve en el numeral 8.2 y 8.3. ujú. Bien, pero ya estamos en la fase de ejecución. En otras Claro. palabras, la ISO 31000 está dividida en diferentes fases. Tenemos la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de monitoreo, Ujú, ¿no? Entonces hay que entenderlo así. Entonces, ya. acá a estas alturas ya nosotros hemos aplicado gestión de riesgo, pero estamos ya en la fase de ejecución. Muy bien. Entonces, acá tenemos ya todos los controles, proceso de evaluación de tratamiento. No, todo el proceso de evaluación de tratamiento de los riesgos ha sido realizado en conformidad con el documento de evaluación de los riesgos. El objetivo de la gestión de riesgos, el objetivo de la evaluación de riesgos es identificar a todos los activos o vulnerabilidades y las amenazas que se pueden aprovechar de dicha vulnerabilidad, como también evaluar esos parámetros para establecer el grado crítico de riesgos individuales. El objetivo del tratamiento de riesgos es definir medios sistemáticos para eliminar o controlar esos riesgos. Alcance de la evaluación y tratamiento de los riesgos. La evaluación y tratamiento de los riesgos fue realizado por SENACME en conformidad con el documento alcance del DGCI. Periodo de tiempo, acá dice, ¿no? La evaluación de riesgos fue implementada en el periodo comprendido entre el 10 de julio de 2022 y el 10 de agosto de 2022. El tratamiento de riesgos fue implementado en el periodo comprendido entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre. Los informes finales fueron elaborados durante 2020. Las estas fechas se pueden cambiar, ¿no? Los Ajá, participantes de recolección de información. Los procesos de evaluación de riesgos fueron dirigidos por tal persona, por un gerente de TI, con la colaboración implementada de tal persona. Esto se puede cambiar también. Podemos decir, no, acá para el comité SGCI o el comité de gestión de riesgo. Durante la evaluación de ya. riesgos se obtuvo información a través de cuestionarios y entrevistas con personas responsables de discípulos de activos y todas las unidades. O sea, se le presentaron cuestionarios y activos con el tema de gestión de Ujú, riesgos y gestión de activos. Por ejemplo, le preguntaron, ¿no? A ver, señor propietario de riesgo, ¿cuáles son los riesgos identificados de tales activos? ¿Cuáles son las amenazas identificadas? ¿No? ¿Está preparado para identificar? Sí, 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 ya, ujú, es un cuestionario. O simplemente esto se puede quitar, ¿no? Y se puede decir, no, que toda la información relacionada a las plantillas de gestión de riesgo se ha hecho, por ejemplo, en reuniones con Zoom, ¿no? Y ahí ujú, se han entrevistado a las personas, pero sin asegurarse el ujú, cuestionario. Y ahí se ha llenado todo, o ellos nos han entregado toda la información, ¿no? Y eso es un breve resumen de la metodología, ¿no? Se identificaron todos los activos y sus propietarios, se identificaron las amenazas de cada activo y las frecuentes vulnerabilidades para cada amenaza, se identificaron los propietarios de cada riesgo, se evaluaron con valores 0 a 2 las consecuencias por la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad, se evaluó con valores 0 a 2 la probabilidad de que se materialice un riesgo, es decir, que la amenaza se aproveche de la vulnerabilidad, se ujú, calculó el nivel de riesgo sumando las consecuencias de la probabilidad, se determinó que los riesgos valorados en 3 y 4 son riesgos no aceptables. Para cada riesgo ujú, no aceptable se tuvo en cuenta el tratamiento de riesgo y del anexo A de la norma 27001. Se cogieron controles que pueden disminuir el riesgo a un nivel aceptable, así como las otras fuentes de control. Acá podemos poner, ¿no? ujú, Acá 27002, ¿no? El marco ujú, NIS y todo eso. Una vez que se aplican los controles, se evalúan los riesgos residuales. Muy bien, esto va para la alta edición. Todo esto, ¿no? Usted está bien ujú, resumido. Resumen los documentos, la implementación de evaluación de los riesgos, pues es implementación. De los riesgos se ujú. utilizaron o redactaron el siguiente documentos. Se hizo un cuadro de evaluación de riesgos, o sea, esto va en la fase de ejecución.
El apéndice 1 y el apéndice 2, fase de ejecución. Ujú. ¿Sí? Validez y gestión, acá está el documento de válido tano, y acá este apéndice 3 llama también otra vez al apéndice 1 y al apéndice 2. Muy El bien, mismo, ¿no? Los mismos que se han identificado. sí. Y este es el documento, ¿no? Ahí está. Ese es el informe, bueno. Sencillo nomás, simple y listo. Ya. Ahora, Entonces, ya. ¿qué más sigue? Entonces, Después de yo eso, tendría que aplicar esto, tengo que hacer el cuadro de evaluación de riesgo, tratamiento de riesgo y el informe nomás. sí, se tiene que hacer la metodología. Ya. Puedes guiar de la metodología que está acá, ¿no? Porque está bien comprensible. La metodología, después se tiene que hacer el cuadro de identificación de riesgos, o sea, se identifican los activos y sus riesgos identificados. Después se hace una evaluación de los riesgos, ¿no? Para ver cuáles son los riesgos en los cuales necesitan tratamiento de riesgo, ¿no? Se seleccionan las actividades, ¿no? Las actividades para cada riesgo, ¿no? Que no acepta la empresa. Y después se hace un informe de evaluación de los riesgos, ¿no? Profesor, o sea, a ver, yo tengo que hacer como registro la evaluación de riesgo, tratamiento de riesgo y el informe, nada más esos tres. Sí, pero ojo que lo tienes Sí, que proponer. Tú le ya, puedes presentar, puedes tener reuniones con ellos y dices, no, yo sí, propongo esto, ¿no? ya, voy a hacer eso entonces. ¿Y a qué Pero, se llama plan de tratamiento del riesgo? Porque he leído como un registro de ¿cuál? del procedimiento, tenía cuatro registros, o me he equivocado, No, el procedimiento o la metodología es la misma. pero ahí tenía cuatro Ah, ya. registros. A ver, primero es la metodología, después es el informe, no, después es el cuadro de evaluación de riesgos, después es el cuadro de tratamiento de riesgos y después es el informe sobre la evaluación del tratamiento de los riesgos. O sea, en sí los documentos son dos nomás. Cuadro de evaluación de riesgos y cuadro de Claro. tratamiento de riesgos. Sino que el otro tres es un resumen nada más. Sí, pero dentro del procedimiento, a ver, usted puede volver al procedimiento, a ver, puede entrar un ratito. Ya, la He visto yo, mire, ¿sabe qué? metodología. Sí, entra de la metodología y le voy a indicar dónde he visto otro registro. Ya. Más arribita, donde dice cuadro de registros, registros, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Registros, gestión de registros, creo que al final, casi al final. A ver, Más al final, al final, al final, al final, al final, al final, al final. Hay un 4. Más al final, a ver, más. Acá, ya. más abajito, a ver. Ah, no, entonces. Plan de tratamiento de riesgos. ¿Qué es? Ah, esto todavía falta, pues. ¿Y dónde se hace este? ¿Cómo se hace? A ver, Porque, claro, ese es ya, el ya. que Eso se dice, ve aquí. Plan de tratamiento de riesgo. Recuerda que están todo porque esto. Plan de tratamiento de tendría que hacer riesgo. ese registro más. No. ¿O a Ya, qué se no, refiere? el plan de tratamiento de riesgo sí, tiene razón. Lo que pasa es que acá también, claro, ¿no? El plan de tratamiento de riesgo se ve acá, en el plan de implementación. ¿Qué es lo que coloca aquí? Por ejemplo, vamos a revisar ese documento. Mm, ya, a ver. Acá en este documento, por ejemplo, yo veo cómo voy a implementarlo, pero solamente el cómo nada más. Por ejemplo, yo ya tengo los controles, yo tengo mi declaración de aplicabilidad, están los controles, pero yo necesito un documento en el cual me indique cómo lo voy a implementar. Ese es el plan de tratamiento de riesgo. El plan de acción, por decir, Claro, como el plan de acción, ¿no? Por o un ejemplo, plan de acción. así es. Ajá, Estos controles que están acá vienen de la declaración de aplicabilidad, ¿no? ajá, Claro. ya. Entonces yo digo, para cada uno necesito hacer unas actividades. Por Ujú, ejemplo, para este control, yo necesito actividades o tareas. Por ejemplo, tengo que ah, diseñar la política, tengo que revisar la estructura, tengo que revisar la integridad, por ejemplo, ¿no? Para otra política, revisar mm, la sintaxis semántica, levantar observaciones, aprobar la política. Por ejemplo, este es para un mm. ejemplo de un control nada más, pero para Nada más otros es para controles hay, uno, hay que ¿no? hacer algo parecido,
¿no? Algo Entonces, parecido. ¿eso también tengo que hacer, este Sí, registro? sí, pero esto Ah, es cuando ya, este es un plan de tratamiento de riesgo. Sí, este es necesario hacer también esto. Sí. ya. Pero eso es cuando ya tengo Claro, pero ya acá, por ejemplo, al recursos final, ¿no? humanos, De recursos todo. financieros, quién es Mm. responsable, el plazo de inicio, fin, ¿no? Ah, Este documento tiene que estar bien revisado porque esto requiere presupuesto. sí, pues Entonces, dinero ahí. ¿A qué significa 50 de recursos humanos? ¿50 qué? no, ¿50 dólares? $50 por persona, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá una persona. Esta persona, para diseñar la película, por ejemplo, para diseñar esa política, está cobrando $50, no solamente por el diseño de esa política. Yo le puse un Nada más. ejemplo nomás. Por eso, pues Sí, 50 pero es un dólares. ejemplo nomás. Puede Ah, ser 100 ya. soles, 200 soles, 300 soles. Y no sé Ujú. cuándo. Tecnología porque va a usar uso de las herramientas, va a usar uso de Ah, plantillas y otros, luz, agua, por ya, ejemplo, no sé, ya. Ah, está sacando conectividad, los costos. su tiempo en reunir con otras personas. O sea, hay Mm, que desglosar acá todos los costos. O simplemente se coloca ah, uno solo, ¿no? Todo uno esto, esta solo persona nomás. va Ya, a costar tanto, ¿no? Colocar uno solo. ya. Ujú, Revisar la estructura también, así, lo he subdividido, ¿no? O se puede poner ujú, uno solo nada más, ¿no? Acá hay una persona responsable, ahí está el gerente, ese gerente de su información, se encarga de hacer toda la política, ujú, pero no solamente él, ¿no? Por ejemplo, él va a necesitar asistentes, ujú, va a necesitar asistentes, ¿no? Entonces, eso también hay que colocarlo aquí, ujú. ¿no? Y quizá ya no ponga uno, ya ponga dos acá. Y yo por el tema de datos le he puesto uno nada más, le he puesto uno. Ya. Vale. Entonces acá también el plazo de inicio y plazo fin, ahí está. 2 horas, del 10 de julio de 2022 2 horas, y el 10 de agosto de 2022 2 horas, o sea, 4 horas va. Ujú, Programa de formación y concientización, capacitación en evaluación de política de CBSI, método para evaluación de resultados, bueno, oficio ujú. experto, estado está en proceso o concluido o en espera, ¿no? Ahí está. Ese es para cada uno. Para cada uno tengo que diseñar acá, completar toda esta ¿Por información. cada uno tengo que hacer eso? Sí, para cada uno. Ah, Para cada wow, actividad. ya. Es Ah, bien tedioso, el tema de gestión de riesgos sí, es bien tedioso, porque no es entregado. suficiente de completarlos, hay que revisarlos, hay que analizarlos, y es un tema Ujú, bien amplio. Dos sí, meses posiblemente, ¿no? Pero hay que estar ahí ya. llenando toda la información. Ujú. Muy bien, entonces todo ese tema es gestión de riesgos, hasta acá, para tener listo ya este plan de gestión de riesgos. Ya, entonces primero es el cuadro de evaluación, luego el cuadro de tratamiento, el informe y al final este plan de Sí, plan de tratamiento. riesgos, así es. Ah, Claro, ya. porque este plan viene ya de todos los documentos que nos han aprobado, ¿no? Ujú, Porque mm, alguien puede objetar, pero claro. ¿por qué este control? ¿Por qué este control sí, este control no? Hay que adicionarle más control. Hasta Ujú. que se apruebe eso, recién al final ya viene esto. Este es el plan, cómo voy a... Ah, Este es como un plan de implementación, en sí, pero es un plan nada más. No estoy haciendo un plan de qué recursos ah, necesito. Inclusive acá le falta una columna de riesgos, también hay que identificar riesgos. Cuando alguien diseña la política, puede ser que la persona no esté capacitada mm, para diseñar la política, puede ser que se demore más, no se cuenta con una plantilla de revisión de políticas, o está diseñando la política y se da cuenta de que no puede llenar la información porque las personas indicadas no están, entonces mm, se dilata más el tiempo y hay un riesgo de incumplimiento. Entonces hay que identificar riesgos ahí también, hay falta riesgos de mm, identificar. ¿No? Que se necesita acá, por ejemplo, diseñar la política, necesita un programa de capacitación y todo, ¿no? ujú, Documentar, revisar, muy ya. bien. Profesor, entonces yo tengo que hacer todo eso con lo que estoy haciendo. Una vez que tenga la lista de activos, todo, empiezo a Lo hacer todo revisamos. eso. Claro, No, tú lo si yo lo tienes voy a listo hacer, ajá, y lo revisamos. lo voy a hacer yo voy a proponer, como usted dice, lo vamos a revisar el día martes con la empresa ¿Ya? y de ahí una vez que eso lo revise usted para ver Está cómo bien, está. yo lo reviso. Me pasa de mala voz. Hacemos una Ya. sesión un par de horas y lo No, revisamos. sí, para que lo revisemos. Fabi me pasa las plantillas, faltan las de tratamiento Ya, de riesgo, la foto evaluación de plantilla riesgo. te lo paso ahorita. Sí, profesor, Te lo por favor, paso porque con eso, por WhatsApp. sí, para poder yo trabajar este fin de semana. ¿Ya?
Y para con ellos ya tenerlo listo y ellos que leamos cada uno, ¿no? Todo con ellos. Ya, a ver, A voy a ver indicar si lo acá. practico. Acá, Ajá. Ujú. ya, a ver, Y el vamos a plan ver. de tratamiento de riesgo, todo también lo tengo que hacer. Todo se Sí, tiene que hacer. Wow. sí, porque ese tema, es por eso que a veces se requieren asistentes, o sea, una persona más que te ayude. Porque es bien complicado a veces, ¿no? O sea, complicado, o sea, es tedioso. Sí, tedioso más que todo, ¿no? El tema de gestión de riesgo es bien tedioso. No, no es, por ejemplo, una Ah, semana, no se puede durar. Un mm, mes puede durar, depende de la cantidad de alcance, ya. de Ok, mora. ok, ok. Pero el comité tiene que ser consciente, ¿no? Que, ahora, tú tienes que trabajar bastante con el comité, o sea, con las personas que están. A ver, evaluación de Ujú. riesgos. Sí, con ellos sí lo voy a hacer trabajar, lógicamente. Tienen que trabajar en esto, Sí, porque ahí tiene Ruby para rato. Ya. Y ahí tenemos acá la microexpresión. ya, ¿no? Acá no me parece que es este documento ya lo hemos revisado, ¿no? La declaración de aplicabilidad. Ah, no, no lo hemos revisado, ese es el que nos falta. El de aplicabilidad. Ya. Acá este es un documento en el cual yo indico, ¿no? Apliqué los controles. Ah, ya. A ver. Lo que pasa es que acá están todos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué es la declaración de aplicabilidad? Están Sí, todos los eso es lo que no controles, entiendo bien. claro, que aplica o no aplica. O Ujú. sea, acá pongo todo. A ver, un ejemplo. Ya, a ver, por ejemplo, metodología de escritura, el informe, alguna que yo lo explico. Lo que pasa es que acá, metodología, a ver, a ver, riesgo, a ver, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, acá a ver, acá, esta es la metodología. Esta metodología llama a la evaluación de riesgo y llama al cuadro de tratamiento de riesgo, ¿no? Entonces, acá en evaluación, ¿qué hacemos? Identificamos los activos, los riesgos. Acá en cuadro de tratamiento de riesgos ya tenemos los riesgos, los cuales debemos darle tratamiento. Y después hacemos un informe de todo lo que hemos hecho. Después de eso, ¿qué más viene? Viene, antes de la flexibilidad de controles ya viene en sí este, no, antes del plan de implementación viene la aplicabilidad de controles. Claro, ok, Ah, claro, antes de la. claro. O sea, Ah, que antes antes del plan del de plan. implementación, antes del plan de implementación o plan de Ya. tratamiento de riesgo, viene la aplicabilidad de los controles. ¿Por qué? Porque acá en Ah, evaluación yo indico los controles que necesito, digamos, o sea, aquí están, por ejemplo, este, los controles que necesito, los riesgos, ¿no? Ya, muy bien, están ahí. ujú. Ahora, después de eso, yo tengo que colocar acá en mi indicación de aplicabilidad, tengo que colocar todos los controles, la cual yo necesito y la cual no necesito. Acá se colocan, acá todos. Por ejemplo, si yo necesito el A.51, ¿no? Yo lo coloco acá. Ahora, por ejemplo, si yo coloco acá por ejemplo, controles según la norma. Muy bien, Ujú. acá pues yo puedo necesitar, por ejemplo, el A.5.1, ¿no? Por ejemplo, acá yo digo, ¿no? No, yo necesito acá, yo necesito un control. ¿Qué control necesito? El A.5.1, Ujú. ¿no? Entonces, ¿aplica? Sí aplica. ¿Por qué? Porque esto viene de la matriz anterior.
de los controles, sí, sí aplica. Ujú, Justificación, sí, porque viene, acá dice, ¿no? Viene de la matriz de tratamiento de riesgo. ujú. Se aplica. Objetivo de control, acá ya tengo que ver la norma, por eso tengo que tener listo ya la. ¿Tienes la norma ya lista o no? ¿Cómo? O sea, tienes a la mano la norma, porque este objetivo de control sale de la misma norma. Sí, sí, la tendría que buscar acá, Claro, pero sí la tengo. este objetivo que está acá sale de la misma norma. Por Ah, ya, ejemplo, ya. claro, por ejemplo, acá dice el A.511, ya, no me acuerdo qué objetivo de control es, pero Sí, ahí estoy está, tratando de abrir. acá se pone el objetivo indicado en la norma Ya en el colgado. anexo A. En el anexo A. ¿Y qué método de implementación voy a usar? Por ejemplo, si es método de implementación y no conozco mucho, entonces acá dice, método de Ujú. implementación, indicar documentación o control técnico. Acá puedo yo indicar, ¿no? Acá voy a hacer uso de una política, política, por ejemplo, de seguridad. Política de seguridad de información. ¿No? Ahí está. Ese es un control. Acá indico el control, entonces tengo que diseñar esta política. ¿No? Acá dice, ¿no? Acá mismo dice, ¿no? Por ejemplo, Ujú. especificar documentación, o sea, ¿qué documento yo necesito? ¿No? Para poder implementar este control. O control técnico o describir el proceso. Dejar en blanco si el control está marcado como no aplicable. No, si no aplicar en qué estado está, ¿no? Acá en estado, bueno, está en proceso, si lo estamos haciendo, estamos implementando, ¿no? Está en implementación, por ejemplo, está planificado, parcialmente implementado, totalmente implementado, ¿no? Uno se puede guiar de acá por ejemplo, ¿no? Vamos a poner que sea planificado, está planificado en sí. Ahí está, ¿no? Ahí está planificado, y así para cada uno, para cada uno. Acá puede ser también el A.52, A.5.2, ¿no? Si necesito, por ejemplo, ¿no? Acá puedo indicar si necesito también, ¿no? Y así voy cambiando. Porque si está acá, si está todo esto, entonces acá yo lo copio. Porque viene de la matriz, ¿no? Entonces, copio acá, aquí también, esto viene acá, ¿no? Lo coloco aquí, porque en la mayoría de casos se repite. Planificado y así. Y ahora, puede ver que hay otro control, ¿no? Supongamos que sea el A.53 y no lo necesitamos. Entonces yo Ujú. digo no aplica porque no está en la matriz, no viene de la matriz anterior, no lo necesito, ¿no? Entonces como no lo necesito, como no. O sea, tengo que poner todos los controles, de Sí, todos los controles así. todo se coloca Ah, acá, todo lo del anexo A. Los que necesito, ujú. que vienen de la matriz anterior, y los que no necesito, vienen del anexo A. Entonces, acá pongo, ¿no? No aplica. Simplemente a los que no van, no aplican nada más. O sea, los controles que no he identificado son los que no aplican, ¿no es Así es. cierto? Acá Ah, objetivo de control, no se pone nada, no se pone nada, no se pone nada. mm. Y así, para cada uno. Para cada uno. Una vez que ya tengo Ah, esto ya, ya. listo, recién viene el otro Ajá, documento. el Viene plan. el de la implementación ya, el plan de implementación. Ah, ya, ya, Recién ya. viene ahí, porque los anteriores documentos tienen que aprobar, ¿no? Recién viene Ya, este ok. documento. Ya. Ahí está, recién viene. Sí, son todos los documentos que necesitamos para hacer la gestión de arriba. Son 5 documentos que necesitamos. Cinco. Ah, verdad, ¿no? Entonces, Uno, por dos. ejemplo,
¿Por qué va a tener éxito esto? Esto es muy importante de gestión de riesgo, porque primero hay que identificar bien los activos, después hay que identificar Eso. bien las amenazas, bien las vulnerabilidades, hay que identificar bien los Ajá, riesgos, hay que identificar las ya. propiedades, hay que definir bien el mapa de calor. El mapa de calor hay que definirlo muy bien, porque si nos equivocamos, entonces no vamos a cumplir el objetivo que es proteger los activos, ¿no? Vamos a Claro. proteger activos que Ujú, realmente no son activos que le dan valor, o ujú, simplemente hemos seleccionado malos controles, o sea, los activos estarán bien seleccionados, pero los controles no los hemos seleccionado bien, porque hemos hecho aleatoriamente, sin consultar a técnicos, a expertos, ¿no? Nos hemos guiado en nuestro instinto, nada más nos hemos confiado, que ese es otro problema que puede pasar, confiando, mira, pon este control, pon este control, pon este control, pero cuando se ejecuta, ese control no lo necesitamos, o no es ujú, suficiente, o falta modificar, actualizar ese control, ¿no? Por ejemplo, la empresa puede tener políticas, pero esas políticas, por ejemplo, pueden estar desactualizadas, ¿no? Están desactualizadas, porque, ¿no? En fin, entonces, hay que verificar que realmente funcione esos controles que nosotros hemos asignado. Puesto que este tema es bien delicado. Si esto no se hace bien, entonces no va a funcionar en el GSI. Simplemente va a estar lista, el GSI lo van a revisar, ¿no? Pero no va a tener éxito. Va a tener éxito cuando realmente claro. se ejecute y nos damos cuenta que realmente los controles que hemos seleccionado funcionan. Ahí recién Ujú, vamos a tener éxito, ¿no? Y no solamente acaba ahí, sino que hay que afinarlo más, porque la idea es reducir la evaluación del riesgo, ¿no? Del riesgo ujú, residual aún más todavía. La alta dirección ujú, puede dar esa política, ¿no? A ver, durante un año los riesgos se han cumplido, sí se han cumplido ya. Entonces yo como gerente general ahora quiero reducir más ese, ese riesgo. Que no sea, digamos, a ver, que ese riesgo que me daba 6 ahora quiero que sea 5. ¿Y aquí qué ujú, implica? ¿No? Porque cuando menos riesgo tiene es mucho mejor para mí como empresa, ¿no? Va a afectar claro. menos, porque cuando está más cerca, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo lo planifiqué en 5 en riesgo residual y 5 va a tener que llegar, entonces no necesariamente se va a cumplir, ¿no? Según yo lo que he Ujú, planificado, no necesariamente se va a cumplir en lo ejecutado. Entonces yo ujú, tengo que distanciarme más, que mi riesgo residual ejecutado tiene que ser mucho menor que mi riesgo residual planificado. Y con eso al menos estoy más aliviado, ¿no? Porque si no se ujú, cumple, entonces, por ejemplo, si yo según lo planificado y yo lo ejecuté y su valor es más alto que el planificado, entonces yo voy a asumir las consecuencias como gerente general. Entonces mejor hago ajustes a mi modelo de gestión de riesgos, sobre todo el tema de los controles, para poder inyectarle más controles. Claro que soy consecuencia de que me va a costar más, pero las consecuencias de, de que se materialice ese control, ¿no? ujú, Quizás sea más, ¿no? Sea mucho mayor. O sea, yo tengo que, como empresa, como gerente general, me tengo que asegurar y tengo que prevenir que esos riesgos no me afecten a mí, ¿no? Como claro. empresa, porque puede impactar mi rentabilidad, puede impactar Ajá, el compromiso que tengo con la parte interna interna. Entonces, yo tengo que asegurarme al monitorear esos riesgos, de tal manera que como yo puedo decir, ¿no? ¿Sabes qué? Como gerente general doy una política a todo el comité para que evalúen otra vez el tema de gestión de riesgos y hacer ajustes. Por ejemplo, bajar un punto a todos los riesgos, los riesgos residuales. ¿Eso qué va a ujú, implicar? Posiblemente adicionarle más controles o mejorar, hacer ujú, cambios en la estructura de los controles que ya están planificados, ¿no? Yo sé, soy consciente que me va a costar más, pero vale la pena porque ese costo de revisar, de evaluar, va a ser mucho menor al costo que se va a materializar ese control, porque yo me he confiado siempre, ujú, en todos los años, de que ese riesgo nunca va a cambiar, que el riesgo visual nunca va a cambiar, pero puede cambiar, ¿no? Quizás en el ujú, primer año de ejecución no cambie, pero es muy probable que en los otros años sí cambie. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas amenazas, aparecen claro. nuevas vulnerabilidades, yo puedo adquirir nuevos activos, entonces yo requiero una replanificación de todo. Entonces me tengo que prever, ¿no? De los impactos negativos que puedan afectar mi empresa, ¿no? La rentabilidad sobre todo y el Ujú, incumplimiento.
de los requisitos para los cuales ilegales, ¿no? En caso yo no cumpla, ¿no? Entonces voy a tener juicio, voy a tener penalidad, me van a caer demandas, en fin, entonces tengo, ¿no? Mi empresa se va a quedar así, sin empleados, sin clientes, entonces tengo que evitar eso. Claro, Muy bien, listo. ya, ya pues. Entonces vas avanzando con esos Sí, voy a ir documentos. avanzando con todo esto, porque ya estoy identificando bien los activos, estamos Ya, identificando, y una vez que tengo ya los activos, voy a armar todos esos cuadros para con ellos identificar, ¿no? Todas sí, las a ver, amenazas, las vulnerabilidades. la declaración de aplicabilidad, aplicar de controles, igual te lo paso, que yo ya te lo pasé, pero Sí, no, sí, sí, por si acaso. Luego, eso pues, voy a trabajar eso. Mire, ya la vez pasada toqué con ellos el procedimiento, estamos ya para realizar el procedimiento también del proceso de convenios. Entonces, ese procedimiento ya lo estoy preparando. ya, Estamos haciendo el procedimiento para que ellos lo retroalimenten. Este procedimiento es como buena práctica mano a mano, nos va a servir para eso. ¿cuál? El procedimiento en sí, porque solo tenía diagrama de flujo del Ah, proceso. ya, ya, te explico, ese es como una buena práctica, es que lo que pasa es que cuando implementamos un SGCI, Sí. el, el SGCI siempre hay que verlo como una herramienta, como una oportunidad, no solamente para cumplir los controles que me indica la norma, ¿no? Por ejemplo, obviamente la norma no me indica, ¿sabes qué? Documenta los procedimientos, no me indica eso. Uh -huh. Solamente me recomienda, yo necesito identificar los procesos, identificar los activos, nada más. Uh Pero -huh. como buena práctica, para, por ejemplo, para mejorar los procesos en sí, Uh los -huh. procesos del negocio, ¿no? Porque es una oportunidad. Cuando una empresa implementa un SGCI, un SGC, un SGCN, eh, va a llegar un momento en que tenemos que ver el tema de los procesos, o sea, diseñando los procesos con BPM, pero también se acostumbra o se estila como buena práctica revisar los procedimientos con el fin de detectar e identificar. Ahora, si la empresa ve conveniente que no es necesario eso, entonces no se hace, ¿no? Pero si la empresa ve conveniente que es necesario hacer eso porque son oportunidades para mejorar los procedimientos, Ajá, entonces hace eso. Pero como buena claro. práctica sí se recomienda, porque es una oportunidad para revisar obviamente los procedimientos. Entonces, y todos esos procedimientos pueden estar, digamos, dentro del SGSI como parte de la documentación, ¿no? O sea, se estila como una muy buena práctica, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado una deficiencia. ¿Cuál es la deficiencia? De que el core de negocio no cuenta con procedimientos, solamente cuenta con flujos de procesos. Pero cuando haya alguna auditoría, que no necesariamente es SGCI, ¿no? Puede ser una auditoría en, por ejemplo, un cliente, ¿no? Dice, a ver, yo quiero que tu proceso esté bien documentado porque yo como cliente exijo eso, ¿no? Como cliente exijo, vamos a tener relaciones contractuales con mi empresa, entonces necesito primeramente que tú tengas estandarizado tus procesos, dice. El cliente hoy en día exige eso. ¿Y qué implica eso? Que la empresa esté certificada en la ISO 9001, ¿no? Que todo el proceso que cuenten con procedimientos, que cuenten con métricas, que cuenten con flujogramas, Claro. que cuenten con una mejora, un procedimiento de mejora continua, la cual se está revisando constantemente, que está participando el gerente general y todo está en revisar los procedimientos, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, en seguridad de información quizás no sea un requisito, digamos, exigible, ¿no? Revisarlo porque son procedimientos de corte de negocio, pero se estila como buena práctica revisarlos, ¿no? Se tiene que revisar bien esos procedimientos, ¿bien? O al menos que en el alcance, si no se adjuntan esos procedimientos, al menos el responsable del alcance indique, ¿no? ¿Sabes qué? Acá está esta documentación es suficiente para documentar el numeral 4.3, ¿no? O sea, el responsable de esa documentación, ¿no? Que indique, ¿no? ¿Sabes qué? Que generalmente es el dueño del proceso quien documenta el 4.3, ¿no? Y la cual llama a implementadores para que documenten, ¿no? Llenar los documentos. Pero tiene que indicar, ¿sabes qué? Esta documentación es suficiente, ¿verdad? Y con eso ya se demuestra la evidencia del 4.3. Pero por lo general se estila, ¿no?
alinear, hacer ajustes, porque siempre vamos a encontrar algo, alguna deficiencia, alguna vulnerabilidad, ¿no? Que eso puede impactar, eso puede impactar, por ejemplo, que no haya procedimiento puede impactar, porque solamente las personas actuales conocen cómo funciona ese procedimiento, pero si se van, si hay un terremoto, una pandemia, o se enferman, ¿quién más conoce ese conocimiento? Entonces se destina que ese conocimiento esté plasmado en al menos un documento, ¿no? El flujograma solamente me indica los pasos simples nada más, pero si yo quiero explotar más ese conocimiento, tengo que ir a procedimiento que es un paso a paso, es más detallado. Ujú. Eso es. Ya, profesor. Ya pues, entonces, yo voy a tratar de hacer todo. No, yo lo voy a hacer, lo voy a esquematizar para con ellos debatirlo, ¿ya? Y ya se lo muestro para que lo revise, una vez que ya está revisado, Está bien. Ya, pues. ¿ya? Ya. Entonces la próxima Entonces, semana ya nos reunimos. ¿cuándo nos reunimos? Depende, puede ser el martes o el miércoles. ¿El martes? ¿Estaría bien? Está bien. ¿Aquí en la noche mejor? Ya está bien. ¿Le No, el parece? martes. Sí, ¿o a qué hora puede usted? No, el martes no puedo porque tengo una reunión con una persona. En la mañana puede ser, o en la tarde, ¿no? Ya, entonces yo le confirmo si es en la mañana o en la tarde, ¿qué le parece? Está bien. Ya, El lunes le confirmo, ya. ¿ya? Entonces vamos a seguir con todos los puntos, ¿no, Sí, profesor? sí. Ya que nos tocaría cuál. ¿Qué número nos tocaría? ¿El 7? Ya, pues entonces vas completando los No, documentos. yo voy completando, sí, voy completando y ya pues ya vamos tocando los siguientes puntos que tocan. Creo que toca el 7 o este es el 6, ¿no? Sí, El 7 entonces. Ya, profesor, ya pues. Entonces, ya, el lunes le confirmo, si puede ser en la mañana o la tarde, ¿qué le parece? ya. Está bien. Profesor, ¿me están pasando las grabaciones de las clases? Sí, sí, Ya, yo lo estoy grabando, es la tercera sesión, ¿no? Lo voy a colocar en el sí, Google Drive y ahí por hago. favor, sí, para ver si alguna cosita se me ha pasado. ¿Ya? Ya, Ya, profesor, entonces nos estamos viendo el martes. ya, ¿Ya? está bien. Ya. Entonces ya nos vemos. Gracias. Ya. Buen fin de semana. Hasta luego.